Hola hermanos, Dios les bendiga. Estamos en el aniversario de la iglesia, el número 18, y pues gloria a Dios por todos los que nos han acompañado, ¿no? El pastor Jorge Canto de México, la pastora Belén Centineo, que es de Argentina, el pastor Melvin Ramos, que es de Guatemala, y el pastor Johan Acero, que por Colombia, que vive en la ciudad de Villavicencio. Así que ha sido una bendición escucharles, pues estamos hablando del tema la buena voluntad del Señor, porque ese es nuestro lema de este año. A pesar de la situación que estamos viviendo, el coronavirus, como que todo se trastocó, recordemos que es la buena voluntad del Señor, algo que uno a veces no entiende, algo que uno a veces no comprende. Así que hoy me toca pues la quinta parte de lo que ellos están hablando, obviamente concluir. Así que bienvenidos y vamos a empezar a ver qué es lo que nos dice el Señor en el día de hoy. Bueno, hermanos y amigos, vamos a mirar sobre la voluntad del Señor. Y quiero tocar un tema dentro de la voluntad del Señor, que es la voluntad permisiva de Dios. Y sinceramente hay mucho problema y muchas opiniones o diferentes opiniones sobre la voluntad de Dios. Y quiero leerles en esta hora algo que encontré en internet, que pienso que va a ilustrar o en modo de introducción de lo que les voy a decir. Dice acá, hablando de la voluntad permisiva de Dios y que ojalá podamos entenderlo y comprenderlo en este día. La supuesta voluntad permisiva de Dios entra en conflicto directo con nuestro texto en Mateo, dice ahí. No dice en qué capítulo ni nada. Porque todo lo que Dios permite es su voluntad, dice el escritor acá en una página de internet. Por muy insignificante que sea alguna situación, dice, si pasa es porque fue la voluntad de Dios que pasara. Dios mismo lo permitió a propósito. Eso es lo que dice él, o sea que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Tales distinciones de la voluntad de Dios no son bíblicas, dice el escritor. Dios siempre permite lo que es su voluntad, y su voluntad es todo lo que Él permite. Desde que nace el sol en la mañana hasta las hormigas que podemos aplastar con un dedo, dice él, todo es gobernado por la santa y justa soberanía de Dios. Entonces, esta definición que encontré en internet está supremamente errada. Y ese es el problema de internet, donde cualquiera sin un estudio crítico y serio de la palabra de Dios cuelga algo y de una vez hay gente que le copia, hay gente que le cree, hay gente que le sigue. Entonces me parece terrible esta afirmación que este hombre está haciendo, ¿no? Porque él dice que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Entonces se va a preguntar el que fue abusado sexualmente, ¿es la voluntad de Dios? O sea, Dios quiso que eso pasara. ¿Cómo puede ser la voluntad de Dios este acto tan aberrante, no? ¿Acaso lo de Garavito, que ya se sabe que mató y asesinó y estranguló, violó 185 niños, bueno, de los que se conocen, porque dicen que pasó de 200, es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si algo que me pasa a mí en la vida, malo, triste, es la voluntad de Dios? O sea, que todo lo que sucede en esta tierra es la voluntad de Dios. Como actos de genocidio, pues es la voluntad de Dios. Como lo que hace este grupo islámico, ¿no? Que cogen a los periodistas, a la gente, los degollan. Hace unos días pasados se llevaron 250 niñas de un grupo cristiano. ¿Qué están haciendo con ellas? Entonces podemos decir que eso es la voluntad de Dios. Pareciera que más bien somos parte de una jugada maestra, una mente maestra, ¿no? Una jugada maestra cruel. Pareciera, eso es lo que me da a entender este hombre que colgó esto en internet, de una mente siniestra, de algo sin escrúpulos, ¿no? Pero no es así. Yo quiero decirles en esta hora que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Pareciera. Inclusive hay una especie de refrán, no sé, que dice que ninguna hoja del árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y uno escucha a muchos creyentes decir esto, pero eso no está en la Biblia. Lo sacaron precisamente de una canción que habla de eso, que hasta el movimiento de una hoja de un árbol
es la voluntad de Dios. Y es muy difícil, obviamente, creer esto. Entonces, esta frase está mal errada, porque es sacada de una canción, ¿no? Como el que dice que el que canta ora a Dios dos veces. Eso no es así. Cantar lo hace cualquiera, orar no. Orar es más difícil. Cantar es como un deleite, pero muchas veces la oración no es un deleite. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios en este sentido con esta clase de personas o las cosas malas que nos han pasado? Situaciones que nosotros no queremos. Nos asesinaron un familiar. Conocí la historia de alguien que le mataron los padres, le mataron todos los hermanos. Entonces ahí que, como una anciana que asistía a una iglesia que yo pertenecía antes, donde le mataron 3 hijos. Entonces, ¿cuál es el papel de Dios ahí? Lo único que sé es que Dios lo que hace es que coge lo despedazado, agarra lo herido, recoge lo muerto y le da vida. Eso sí es lo que yo sé, que tenemos un Dios restaurador, ¿no? Por lo tanto, restaura. Y lo que hace Dios es que coge esta clase de personas o nos agarra a nosotros, nos transforma, nos restaura para mostrarle a otros el gran amor de Dios, para mostrarle a los demás que tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, que nos restaura, que nos levanta, que nos vivifica, un Dios que hace todo eso por nosotros. Y Dios utiliza todos estos testimonios de vida para mostrarles a otros que hay esperanza, que podemos caer en las manos de un Dios amoroso, de un Dios restaurador, de un Dios que nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Entonces, nosotros no podemos decir que esas cosas malas que nos pasaron en la vida es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaríamos violando un principio de Dios, ¿no? Y es algo que se llama el libre albedrío, que tanto Dios como los seres humanos todos lo tenemos. Y el libre albedrío es la capacidad de escogencia, es la capacidad de nosotros escoger qué hacer o no hacer, sea lo bueno o sea lo malo. Y en esa capacidad de escogencia o libre albedrío podemos hacerle daño a los demás. Uno quisiera, como decía el pastor Johan, ¿no?, que predicó, uno quisiera que uno hacer exactamente la voluntad de Dios, que uno no tuviera otra opción. Pero no, Dios no nos pudo haber hecho así, porque Él no es así. No somos robots, no somos autómatas, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Entonces, en este libre albedrío Dios no tiene nada que ver. Lo que se debe hacer es que esta voluntad humana, este libre albedrío, se alinee con la voluntad de Dios o se someta a la voluntad del Señor. Es lo único que nosotros podemos hacer. Les voy a ilustrar este ejemplo con las escrituras. Por ejemplo, no todo lo que dice en las escrituras bíblicas es palabra de Dios. Toda es inspirada, pero no toda es palabra de Dios. Porque en la Biblia vemos palabras humanas. Hasta el mismo apóstol Pablo dijo, le voy a hablar como hombre, ¿ve? O sea, lo que él pensaba. Aunque obviamente, no sé si él sabría enteramente que todo lo que escribía en las cartas, Dios se lo estaba dando, que lo que hacía era inspiración de Dios, pero en cierto momento dijo, mire, yo le voy a hablar como un hombre. Entonces, hasta él comprendió eso. Entonces, en la escritura nosotros vemos hasta proverbios de países paganos. Vemos palabras humanas, deseos humanos, pero también vemos palabras satánicas y deseos satánicos. Entonces, no toda la Biblia, todo lo que sí es palabra de Dios, sino que todo fue inspirado para mostrarnos a nosotros. Entonces, eso dice la Biblia. Es inspirada en el sentido que Dios permite que quedaran escritas para nosotros como ejemplo, ¿no? La Biblia dice, por ejemplo, en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para mostrarle la voluntad de Dios, que no todo es la voluntad de Dios, y que ahí inclusive en la Biblia hay ciertos actos que no fueron la voluntad del Señor. Entonces la Biblia dice, porque las cosas que se escribieron antes, esto está en Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron.
a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento en las Escrituras están escritas para nosotros. Entonces, es inspirada en ese aspecto, ¿ve? Que es un ejemplo y es inspirada en el sentido que los santos hombres de Dios hablaron e escribieron influenciados. Entonces, lo que escribieron está influenciado obviamente por el Espíritu Santo, pero no significa tampoco que los santos hombres de Dios, los hombres de Dios, todo lo que hablaron fue mandado por Dios. Dice el Señor que hay profetas que están hablando de lo que Dios no les mandó, de lo que hablaran, ¿no? Entonces hay profetas que hablaban, por eso hay falsos profetas en la Biblia, y a veces los hombres de Dios se equivocaron. Abraham fue un hombre que mintió cuando estuvo en Egipto ante el faraón. Entonces, podemos ver eso. Entonces, es importante ver eso. Los amigos de Job no hablaron siendo inspirados por Dios, es decir, no hablaron en la voluntad del Señor. Entonces, quise poner este ejemplo para que nosotros veamos y entendamos. Los calvinistas hablan de la voluntad permisiva de Dios como si esta fuera, a fin de cuentas, la voluntad de Dios. O sea, lo mismo, ¿no? Dicen los calvinistas que si Dios permite algo, Él puede, Dios, impedir que se haga. Entonces, que si Dios no impidió que se hiciera, debe ser porque Él quiso que ocurriera. Errado esto. Porque esa es la pregunta cuando a uno le pasan cosas malas, ¿no? Uno es afectado porque a uno les pasan cosas malas, a otras peores, en fin. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió? Esta gente dice, no, porque es que era la voluntad de Dios. Pero como dije antes, esto violaría el libre albedrío. Entonces, porque si el hombre pecó y nosotros pecamos, te está diciendo que Dios está permitiendo que nosotros caigamos en ese pecado. Y si hay gente que fue al infierno o está yendo al infierno, está diciendo, no, es que la voluntad de Dios es que vayan al infierno, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el Señor no quiere que nadie se pierda. Entonces, si eso fuera así, como los calvinistas están diciendo, nosotros tenemos un Dios malo, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es maravilloso. Ese es el Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la caída de Adán y la raza humana, ellos creen que fue propósito de Dios que cayeran. Pero no, eso no fue así. No fue la voluntad de Dios como los calvinistas sugieren. Por ejemplo, la rebelión de Satanás, la caída de Adán y Eva, como estamos hablando, esas cosas y todo lo que sucedió o ha sucedido y ciertas cosas que vemos, no es en ninguna manera la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad permisiva de Dios? Hay cosas, obviamente, que no están en la voluntad de Dios, están en contra de la voluntad de Dios. Y a grosso modo, hay una gran lista que yo tengo de lo que es la voluntad de Dios. Pero no voy a hablar tanto de la voluntad del Señor en ese aspecto, sino de la voluntad permisiva de Dios. Por ejemplo, quiero hablar de dos hombres en la Biblia. Uno es el profeta Balaam y otro es el rey Ezequías, que ellos nos muestran qué es la voluntad permisiva de Dios. Y para eso tenemos que ir a Números capítulo 22 para hablar del profeta Balaam, que es un hombre que es profeta, pero que cayó en esa voluntad permisiva del Señor. Entonces yo pienso que la voluntad permisiva de Dios es cuando Dios cede que nosotros hagamos ciertas cosas para enseñarnos lecciones, porque lamentablemente en muchas oportunidades nosotros no aprendemos por las buenas, no aprendemos de los espejos, de los ejemplos. Qué bueno que uno mirara la situación de los demás y uno aprendiera y eso no le permitiera a uno caer. Como hace tiempo una muchacha que estaba hablando pues de las niñas que salen en embarazo y 1 o 2 hijos, y ella decía, no, yo nunca voy a caer en esto, porque lo que han hecho estas niñas y viendo las situaciones, los embarazos no deseados, que se levante un niño sin un hogar estable,
seguro, sino al contrario, con un papá lejano, yo eso nunca lo voy a hacer. Digo, ¿por qué no tiene que aprender de los ejemplos? Y después salió embarazada 2 veces también. Entonces, uno no aprende a veces de los ejemplos, de los espejos, como lo llamo, sino que a veces por experiencia propia. Y eso es lo que Dios a veces nos quiere enseñar, que nosotros podamos aprender en nuestra propia experiencia la lección de Dios. No es lo que Dios quiere, pero Dios como que permite esas situaciones. Dice, y vamos a leer, y ahí está pues su Biblia, para que usted lea el versículo 1, dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Ellos vienen de Egipto, junto al Jordán, frente a Jericó. Entonces llegan, quizás es la tarde, acampan, y vio Balac, dice acá, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho en amorreo. Es decir, que desde Egipto a la tierra prometida donde Dios los iba a llevar, tenían batallas y ellos estaban venciendo. Cuando ellos llegaron a Moab, ahí estaba el rey, ¿no?, que se llama Balac, y Balac vio y se dio cuenta de todo lo que el pueblo de Israel había hecho. Y él sintió pues temor. Dice el versículo 3, Moab tuvo gran temor, o sea, toda la nación, todo el pueblo de Moab, que se llaman los moabitas, a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces, ellos acampan ahí. Entonces lo que hace el rey Balac, le manda un mensaje a Abraham. Y mire, está en el versículo 6. Dice que le manda unos hombres de renombre, ¿no?, a él. Dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. Está en el versículo 6. Porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Él está pidiendo al profeta Balaam que venga y lo maldiga para que cuando llegue el momento de pelear, él lo pueda herir, lo pueda expulsar. Realmente Israel no iba a tomar posesión de ese lugar, iba a pasar. Pero como las otras naciones le impedían el paso, venía la guerra. Y ellos estaban con Dios y Dios les aseguró la victoria. Entonces, pero después yo sé que el que tú bendigas, mire esto tan importante, será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balac reconocía que Balaam era profeta de Dios, que había poder en las palabras. Hay mucho que hablar, pero me puedo salir del tema, ¿no? Que uno no puede proferir maldición o bendición al mismo tiempo, y que somos llamados a proferir bendición, y que la gente a nuestro alrededor debe saber que nuestras palabras son de bendición. Entonces, ¿qué tenía que responderle Balaam? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué tenía que responderle ante esta iniciativa, ante esta propuesta del rey Balac? Es como si nos pidieran que vayamos a algún lugar a orar en contra de la gente, ¿no? A que les vaya mal, como a maldecirlos. No sé, ¿qué creen que tenía que responderle Abraham? Pues que no lo iba a hacer, ¿verdad? Eso era lo que tenía que responderle. Pero no. Miren, vamos a mirar lo que pasó. Entonces, ¿por qué él no respondió eso que nosotros creemos que debemos responder, o que él debió responder? Primero, se supone que es profeta de Dios, ¿no? Y debe conocer la voluntad de Dios. Es un ministro, es un profeta. Él escucha a Dios, Dios lo visita, Dios le habla. Él debe conocer por qué no tenía que ir a maldecir al pueblo de Dios. Segundo, es el pueblo de Dios. Y nosotros no nos podemos meter con el pueblo de Dios. Jamás. Jamás podemos proferir maldición contra Israel, según el contexto. Jamás podemos maldecir a la gente que ama a Dios, levantarnos contra ellos. Jamás. Además, un pueblo que es bendito. Todo eso lo encontramos ahí, la explicación que Dios le da pues a Balaam. Es un pueblo bendito. Y lo que es bendito por Dios es bendito. Nosotros somos bendecidos. Usted es bendecido. Su cónyuge, sus hijos son bendecidos por Dios. Y no cabe la maldición ahí. No cabe lo malo ahí. Porque somos bendecidos. Un pueblo que es bendito. Y dice acá
que Dios los está llevando de Egipto a la tierra prometida. No hay que poner obstáculos al proyecto, a la visión de Dios, al plan de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Cuando Dios tiene un proyecto con nosotros, no hay que poner obstáculos, porque Dios ha determinado llevarlo a la tierra prometida y Dios lo va a hacer. Somos nosotros los que nos salimos fuera del lineamiento de la voluntad de Dios, pero Dios quiere cumplir su propósito. La Biblia dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo cumplamos el propósito. Todos nosotros tenemos un propósito grande delante de Dios. Puede que no parezca grande ante los demás, quizás pequeño, pero para Dios es grande, y eso es lo importante. Entonces muchas veces uno no cumple el propósito de Dios porque uno se desvía de la voluntad del Señor. Entonces el deseo de Dios es darle victorias a su pueblo y no derrotas. Entonces no debía ir a este lugar o acatar, ¿no?, la petición del rey Balac. Pero miremos lo que Balaam respondió en el versículo 8. Y es increíble. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Yo no sé. Parecía que no conocía a Dios. Nosotros tenemos que conocer la naturaleza del Señor, la esencia del Señor. ¿Qué es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo Él opera? ¿Cómo es su naturaleza? Y conforme a eso, como los discípulos que eligieron a Cristo cuando no los recibieron en Samaria. No solamente los discípulos fueron rechazados, Jesucristo fue rechazado en Samaria. Los echaron de allí. Jesús se fue expulsado de la ciudad. Triste, Jesús de Nazaret. Los discípulos van con él. Y de pronto le dicen, Señor, oramos a Dios para que caiga fuego del cielo y lo destruya. ¿Ve cómo estaban hablando ellos? No conocían. Y Jesús le dijo, no, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? ¿De qué espíritu sois? Porque no es la esencia del Señor. Entonces dice, reposen aquí esta noche, yo les voy a dar respuesta mañana, según lo que Jehová me hablare. Dice que así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y me parece terrible. Porque estos príncipes que el rey Balaam mandó a convencerlo, son enemigos del pueblo. Y nosotros no podemos hacer eso. La Biblia dice que nosotros, si hacemos amistad con el mundo, nos volvemos enemistad con Dios. Y eso es lo que la gente a veces no comprende o no entiende. Yo no puedo hacerme amigo de las cosas del mundo. No significa que no tenga amigos si no comparten conmigo mis creencias. Eso es muy diferente. Eso es una amistad. Pero yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Él estaba abriendo una puerta para hacer lo que ellos estaban haciendo. Y el versículo 9, efectivamente llegó Dios. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Parece como si Dios fuera ignorante, como si Dios no conociera. No, Dios lo sabe todo. Ve la pregunta que Dios le iba a dar, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Acaso has comido el árbol que yo te mandé no comiese? Dios lo sabe todo. Lo que pasa es que Él espera una sinceridad de parte nuestra. Y Balaam le cuenta en el versículo del 10 al 11 todo lo que ellos vienen, qué es lo que quieren. Y entonces Dios dice, el versículo 12, le dice, y mire la voluntad del Señor. Es como cuando alguien le pide una consejería, ¿no? A veces la gente lo que le pide una consejería es que quieren escuchar lo que ellos quieren hacer, mas no la voluntad del Señor. Y no es que uno tenga la voluntad de Dios a flor de piel ante las decisiones de la gente, a flor de labios. No, uno lo que puede hacer es darnos direccionamientos, unas directrices, mostrar los caminos diversos. Pero la gente quiere escuchar eso. Pero Dios le dijo, no vaya con ellos. Fue tajante el Señor. Ni maldigas al pueblo porque bendito es. No vayas. Es mi pueblo, es bendito. Entonces, Dios lo que hace es expresarle su voluntad. Pero mira el 13. Y a mí me impresiona el 13. Lo que dice Balaam, realmente uno habla lo que tiene en el corazón. Entonces, a mí me impresiona lo que Balaam responde. Vean. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros.
O sea que él quería, oiga, sabiendo de que Dios no le agradaba eso, sabiendo de eso. Y le dice, Jehová no me quiere dejar ir con usted, yo quiero ir. Es como la persona que está en el evangelio y lo ve como una cárcel. Él quiere hacer las cosas. Porque uno deja hacer las cosas no por un esfuerzo, sino porque uno no siente deseos de hacer cosas que a Dios no le agradan. Y debemos llegar a esa altura. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac al reino y dijeron, Balac no quiso venir con nosotros. Y miren lo que dice el 15, porque el enemigo es así. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Porque aquí el Señor, a través de este ejemplo, nos muestra los cuidados que debemos tener. El enemigo hará hasta lo imposible para que usted y yo hagamos lo que a Dios no le agrada. Para que vayamos donde Dios no quiere que vayamos. Para que escuchemos lo que Dios no quiere que escuchemos. Para que veamos lo que Dios no quiere que veamos. Y es perspicaz, ¿no? Mire, manda a mejorar gente. El diablo hará hasta lo imposible. Ponerle las tentaciones más grandiosas para que usted y yo nos desviemos de la voluntad de Dios. Miren lo que dice el versículo 16. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Mire esta propuesta. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Y mire lo que dice Balac. Respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa, miren cómo responde, y me fascina. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosas chicas ni grandes. Y uno dice, wow, así es que se responde, ¿no? Pero me preocupa lo que dice, no puedo traspasar. Yo hubiera dicho, no, yo no voy a traspasar la palabra de Jehová. Eso no puedo, como que reafirma lo primero, ¿no? Es que Dios no me quiere dejar ir con ustedes. Pero bueno, la respuesta es buena. Y miren lo que dice inmediatamente. Oh, ruego. Oh, yo le voy a implorar, por favor, mira, por lo que más quieran. Por tanto ahora, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Sin vergüenza. Ya Dios le había dicho, ya lo vimos, ¿verdad? Que no fuera. En el versículo 12, Dios dice, no vayas con ellos ni maldiga al pueblo, porque bendito es. No, bueno, quédense. A ver qué me vuelve a decir Dios esta noche. Y ahí entró en la voluntad permisiva de Dios. Mire el 20. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. ¿Sí ven? Bueno, está bien, entonces vaya. Tanta insistencia en algo. Y Dios dice, listo, vaya, hágale. Ah, usted quiere eso, hágale pues. Y en el camino vas a hacer lo que yo te diga, le dijo el Señor. Cayó en la voluntad permisiva de Dios. Eso es. No son cosas, digamos, como les digo, que tengan consecuencias nacionales. Esto es algo como personal. Pero entró en la voluntad permisiva de Dios. El Señor le dijo, levántate y vete con ellos. Entonces, hay como dos contradicciones. Uno dice, no vayas, y después dice, vete con ellos. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y eso lo vemos en las Escrituras. Y comienza Balaam a caminar en la voluntad permisiva de Dios. Y miren lo que dice el 21, que él se levantó por la mañana, enalbardó su asna, que estaba pero contentísimo, y se alistó, madrugó. Y el 22, que eso es lo delicado, y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Sí? O sea, le da permiso y después se enciende su ira. Porque es que es obstinación del ser humano. Nosotros a veces rogamos tanto, pero tanto en algo que Dios no quiere. Pero dice Dios, hágale entonces. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. O sea, el ángel de Jehová dijo, me le voy a atravesar el camino. Y dice que él iba montado en su asno y llevó 2 criados.
Y me gusta lo que dice el versículo 23. Dice, y el asna vio el ángel de Jehová. O sea, la burra en que iba montado este profeta vio al ángel, pero él no. Y dice que ella vio que estaba el ángel con una espada desnuda en su mano. Entonces el asna, ¿qué hizo? Se aparta del camino y va por el campo. ¿Qué hace Balaán? Azotarla para hacerla volver. No sé, pero en el campo, yo me acuerdo cuando estaba pequeñito, que papá y mamá cogían café y ellos me llevaban. Y cuando a veces íbamos, y en mulas, casi siempre iba una mula adelante llevando el café, o a veces se montaba a caballo todo el mundo, pero el de adelante era mula, llevaba una mula. ¿Por qué? Porque si veían un peligro, la mula para. Eso tienen los animales, pero en este caso la Biblia dice que esta burrita vio el ángel de Jehová. Entonces el ángel de Jehová, dice el versículo 25, perdón, se puso más adelante donde el camino era más estrecho. Entonces el asna vio al ángel de Jehová otra vez, dice el 25. Entonces ella se pega a la pared porque no quiere avanzar, ella ve. Y dice que se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán y él volvió y le pegó. Eso lo hemos visto, ¿recuerda? Que la Biblia dice que el justo cuida la vida de sus animales, pero aquí le está dando sin misericordia. Aquí está mostrando lo que tiene en su corazón. Entonces dice el 26 que el ángel de Jehová pasó más allá. Ay, ahora sí, a la angostura. Entonces, para que el asna no pudiera moverse para ningún lado. Entonces, ¿qué hizo el asna? En el versículo 27, cuando vio al ángel de Jehová, se echó, se acostó. Y dice la Biblia que Balaán se enojó nuevamente y azotó al asna con un palo. Imagínense eso. Era más espiritual el asna que Balaán. Era más abierto a lo sobrenatural el asna que el profeta. ¿No le parece esto terrible? Que es tener que sea un pastor, un evangelista, un maestro o alguien que se cree, hasta el mismo papa, los sacerdotes, los obispos, y sean a veces los más espirituales los animales que uno. Y sabe que me parece impresionante esta historia. Entonces Jehová abrió la boca del asna, y eso terrible en el 28. El asna le habló a Balaán. ¿Y sabe este sinvergüenza que se pone a hacer? Hablar con la burra. ¿Sabe qué pasa si un animal me habla a mí? Patas es que me hacen falta, pies me hacen falta, y así sea gordito, lo que sea, la carrera que me pego huyendo, yo no me voy a poner a hablar ahí. El tipo se puso a hablar en algo inusual. Dice ahí, y le dijo a Balaán, tenaz esto, ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Le está haciendo reclamo, imagínese esa charla tan emocional. Y Balaán le responde, le dice, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Imagínate. ¿Cómo es este hombre tan burro, verdad? Tan asno. Más asno que su asna. Ay, no, volvió y lo amenazó. Yo iría corriendo asustado. Y le dice el asna a Balaán, mire que le da hasta una consejería. Le da una charla emotiva. ¿No soy tu asna? Sobre mí has cabalgado, le está hablando la conciencia. Sobre mí has cabalgado de que tú me tienes hasta este día. Y le dice el asna algo poderoso. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él dijo, no. No, esta reflexión es muy buena, ¿cierto? Viendo la estupidez del ser humano. Está haciéndole una confrontación al profeta. Entonces el versículo 31 dio obra después de esa charlita ahí. Y dice la Biblia que Dios abre los ojos de Balaán y que él vio al ángel de Jehová, dice ahí, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, el versículo 32, ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? Aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Recordemos que el ángel de Jehová, y ese otro estudio, es Jesucristo de Nazaret.
El Ana me ha visto y se ha apartado luego delante de ti estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataré a ti y a ella dejaría viva. Es decir, que si el Ana no se hubiera apartado, Balaam habría muerto. Y dijo el Ana, a mí me dan ganas hasta de matarlo ahora. Matarte a ti y dejaría viva el asna porque es más espiritual que tú. Entonces Balaam dijo el asna de Jehová, es pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Ay, eso sí es cierto, pero mire la belleza con lo que sale. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Ay, no. Quisiera tenerle unas nalgadas, coger, mejor dicho, un juguete, una vara y darle. ¿Cómo así? Lo que dice, si te parece mal, yo me volveré. Claro que le parece mal a Dios. Entonces, cuando uno entra en la voluntad permisiva de Dios, Dios sale en el camino para tratar de apartarnos y suceden cosas que uno no entiende, que uno no comprende. Quizás nuestra mascota entenderá más. Y uno, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy no sé qué, pero ¿por qué? Pero mira esto. Ay, Dios mío. Terrible, ¿no les parece? Entonces, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres otra vez. Donde él diga, listo, me voy a volver, se devuelve. Pero como dijo eso en su corazón, no aprendió. Entonces el ángel dijo, ve con esos hombres. Pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam se fue con los príncipes de Balaam. Y la historia sigue. Y sigue, y sería bueno que la leyeras toda. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Las consecuencias de entrar a la voluntad permisiva de Dios. Y no puedo hablar del rey Ezequías, toca en otra oportunidad. 1. Se encendió la ira de Dios. Ya lo vimos. Entonces, cuando caemos en la voluntad permisiva de Dios, es decir, cuando insistimos en algo y estamos obstinados en hacer algo, se enciende la ira de Dios. 2. Hizo actuar innecesariamente a Dios para detenerlo. Todo eso que hizo el Señor, imagínense, hubo hasta maltrato físico a ese animal. Todo esto no era necesario. Dios quería detenerlo, era algo que no debía ser así. Entonces, como que un tiempo extra, ¿no? Que podíamos haber evitado. No deberíamos haber pasado por ahí. Balaam no tenía que haber pasado por esa situación. Y el último estuvo en peligro de muerte. Y finalmente murió. Murió por estas situaciones. ¿Qué hizo que Balaam cayera en la voluntad permisiva de Dios? Y esto es muy importante y es para terminar. Primero, era avaro. Judas 11 nos habla de eso. Nos habla de Coré, de 3 personajes de la rebelión de Coré, y habla de Balaam como una persona avara, que le gustaba el dinero. Balaam amaba las riquezas. Por eso cuando le dijo al rey Balaam, aunque me diese su casa llena de plata y oro, estaba mintiendo. Eso era lo que él quería. Era un hombre avaro. Y segundo, tenía un corazón malo. Miren lo que dice Apocalipsis 22:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, Balaam es colocado no como ejemplo, sino de mal ejemplo. Ponía tropiezo. Y usted y yo no podemos poner tropiezo a la voluntad del Señor. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos, imagínense eso. Y a cometer actos inmorales. Eso lo llevó a Balaam a caer en la voluntad permisiva de Dios. Yo quiero que oremos en esta tarde, que seamos conscientes de la voluntad permisiva de Dios, que, como dice la palabra, que seamos entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Yo quiero que oremos. No alcancé en esta oportunidad, pero en otra próxima oportunidad estaremos hablando de el rey Ezequías, que es triste y lamentable esa situación, peor que esta. Y no causa risa como esta, causa tristeza y tiene efectos nacionales. Hay que comenzar a ser sensibles a la voz del Señor. Yo quiero invitarlo a que hagamos una oración. Yo quiero orar por usted y por mí también, que somos dados a veces de no ser muy obedientes al Señor, de acatar su voluntad. Oremos. Padre,
Yo oro por los que me escuchan y me ven, y por mí también, Señor. Ayúdanos a discernir tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque hay una voluntad tuya mundial, bíblica. Hay otra nacional, pero hay otra personal, Señor. Permítenos ser o tener oídos prestos a tu voz. Realmente, si no obedecemos lo pequeño, ¿cómo vamos a obedecer lo grande? Si no comenzamos, Señor, a acatar tu voluntad en las cosas pequeñitas, en las cosas que dice la Biblia, mucho menos en las cosas grandes. Ayúdanos. ¿Qué es lo que hay en mi corazón que me empuja como Balaán a no hacer tu voluntad y caer en la voluntad permisiva tuya? Guárdanos, Señor. Guárdanos, que por nuestra obstinación tú no digas, pues hágalo. Láncese a ver. Y resulta que comencemos a pasar tantas situaciones que no debimos haber pasado. ¿Cuántas veces, Señor, nos metemos en el negocio equivocado? Señor, con la persona equivocada. Señor, al lugar equivocado. Y ahí Dios nos va a acompañar, porque ahí dice en la palabra que le dijo a Abraham que se fuere, que él iba a ir con él. Y Dios nos va a acompañar aún en las equivocaciones que cometamos, aún en la voluntad permisiva, pero vamos a pagar un precio y a veces alto, como lo pagó Balaán hasta con su vida. Señor del cielo y de la tierra, guárdanos y ayúdanos a ser sensibles. Yo bendigo a todos los que ven y oyen este video. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, amigos, Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad con la segunda parte de este tema tan interesante, la voluntad permisiva de Dios.